El domingo hablábamos de la situación que se está viviendo en general, que estamos viviendo la sociedad a través de las cosas que suceden, la cantidad de historias que están ocurriendo que nos hacen pensar qué es lo que Dios está demandando, o que nos debe de hacer pensar. ¿Qué es lo que Dios nos está demandando con todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos con todo esto? Y haciendo así un análisis general de lo que acontece en el mundo, llegaba, o el Espíritu me llevaba a una conclusión que, aunque la Biblia dice que la raíz de los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero, hay otra raíz que está haciendo mella en la sociedad, y es la falta de perdón. Y Dios no me saca últimamente de, no sé si es que está demandando de mí que deba de haber algo ahí que yo no he perdonado, no lo sé, pues estoy preocupado en el sentido de decir, ¿qué está ocurriendo? Porque Dios no me saca de ahí, de la necesidad tan imperiosa que cada uno en lo personal y el mundo en general tiene de perdonar. Porque si te das cuenta, todo lo que ocurre tiene que ver con el odio, con los rencores, con el abuso de un pueblo sobre otro, de los gobernantes sobre los que son gobernados, de los que tienen cualquier cargo con los que están debajo contra los que están arriba, y hay una corriente de insatisfacción en el corazón del hombre, que yo creo que la raíz de todo es la falta del entendimiento de una palabra tan simple de decir como es el perdón, pero tan profunda y tan importante en la vida de las personas, ¿no? Cuando Jesús resume, a veces queremos estudiar la Biblia y darle muchas vueltas, y está muy bien, las escrituras hay que escudriñarlas porque es una confirmación en cualquier sitio donde lo mire sobre el pensamiento de Dios, ¿no? Pero cuando llegamos a cosas tan concretas y tan importantes ante los ojos de Dios, como es el perdón, pues tenemos que buscarle todavía más énfasis a lo que Dios está queriéndonos decir. ¿Hasta dónde llega ese perdón? En la oración que Jesús enseña a sus discípulos, una de las cosas que dice, hablábamos el domingo, es: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Luego hay un condicional de parte de Dios para que ese perdón de Dios pueda venir a nosotros. Y muchas veces hemos hablado que las personas que hemos podido experimentar el perdón de Dios en nuestra vida, a pesar de que todavía hayan en nosotros esas raíces de amargura que nos hagan estar dando ahí buscando, pero sí hemos sentido ese abrazo de Dios en el perdón de esas cosas que nos impedían o que el enemigo quería usar en nuestras vidas como barrera para decir: ¿quién soy yo para que Dios me ame de esta forma? Porque yo creo que muchas veces lo hemos pensado: ¿qué tengo yo de especial? ¿O qué tengo yo sobre otro para que Dios me ame de esta manera tan...? Y no es así. Dios no hace acepción de personas. Sí es verdad que nosotros un día reconocimos delante de Dios que sin Él no éramos nada. Y ese día que nos rendimos delante de Él, que rendimos nuestras vidas a Él, que le dijimos: Señor, he hecho tantas cosas que ni yo mismo soy capaz de perdonarnos, y sentimos esa liberación, ese abrazo de parte de Dios de decirnos: yo te perdono, yo he muerto por ti en la cruz del Calvario. Entendemos el sacrificio de Jesús como algo personal. Yo creo que eso es crucial en la vida de las personas. Pero Dios nos quiere llevar todavía más allá, ¿no? Él nos perdonó a pesar de que todavía, cuando dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, y a pesar de que nosotros todavía hay cosas dentro de nosotros que no hemos sido capaces de perdonar. Muchas de ellas porque a lo mejor no hemos analizado o pensamos que esas cosas que hicimos no llegaron a ser una ofensa, pero lo fueron.
Y Dios nos quiere ir mostrando a lo largo de nuestro caminar cristiano todas esas cosas que Él quiere sanar en nuestro corazón para que el perdón sea efectivo, porque nos quiere llevar al corazón de Jesús. Quiere que nuestro corazón sea semejante al suyo, o que Él sea el dueño de nuestro corazón y quien mueva todo lo que dentro de nosotros se mueve, ¿no? En Mateo 18 hay una historia que yo creo que todos lo hemos leído, y es la de los dos deudores. Y en este capítulo 18 empieza diciendo quién es el mayor, una pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, quién es el mayor. Jesús le explica las ocasiones de caer, le habla de la oveja perdida, de cómo Él deja todo, el buen pastor deja todo para ir a buscar al perdido, cómo Él bajó de su trono de gloria a buscarnos cuando nosotros estábamos perdidos. Nos explica cómo debemos de perdonar, y a partir del versículo 23 habla de una historia. Él cuenta una historia. A Jesús le gustaba hablar en parábolas para que nosotros pudiéramos entender, y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Empieza a hablar sobre el reino, empieza a hablar sobre donde Él quiere que nosotros estemos viviendo, donde nosotros vamos a vivir, y cuáles son las condiciones o qué demanda Dios de nosotros para poder ser siervos de este reino, ¿no? Dice: comenzando a hacer cuenta, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos era una cantidad considerable de dinero, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. De nuevo vemos que el Espíritu Santo habla de una cosa fundamental que debemos de entender: que este rey fue movido a misericordia, y está diciéndonos que nosotros por nosotros mismos no hay cosas que no podemos hacer, pero el Espíritu de Dios en nosotros sí nos puede hacer movernos a misericordia, sí puede hacer que dentro de nosotros surjan estas acciones que van más allá de nuestro entendimiento, que van más allá de nuestras fuerzas, que van más allá de lo que nosotros creemos que somos capaces de hacer. Y Dios nos mueve a misericordia. Y cuando Dios mueve a misericordia el corazón de las personas cambian y actúan de una forma distinta. Luego, la primera enseñanza que Dios me daba cuando yo leía estas cosas es que si yo tengo que perdonar cosas que son imperdonables para mí, necesito que Dios mueva mi corazón a misericordia. Y cuando Dios mueve el corazón de una persona a misericordia, es cuando se da cuenta de lo vil que somos. Es cuando se da cuenta de la cantidad de cosas que a nosotros nos han tenido que ser perdonadas para que nosotros podamos tener esa actitud y poder actuar movido a misericordia, porque el corazón de Dios nos ha llevado a actuar de esta manera. Dice que el rey, ante esta súplica, Dios, el día que tú y que yo nos pusimos delante de Él y nos rendimos con un corazón sin entendimiento, a lo mejor sin el entendimiento que tenemos hoy, pero con un corazón necesitado, porque nuestra vida no tenía sentido. Cuando nosotros clamamos, como me imagino que este hombre estaba diciendo cuando dice: por culpa de mis errores, estoy pagando yo, están pagando mi mujer, están pagando mis hijos, y esto es algo que se me escapa. Y a la persona que me está diciendo o que me está acusando, que en este caso Dios no acusa, la palabra te dice: la paga del pecado, muerte. Lo que nosotros necesitamos es ser perdonados de nuestros pecados para no morir. Hablábamos el domingo del concepto tan distinto que es quitarnos la vida y morir. Porque alguien puede venir, darnos un tiro y matarnos. Pero ese hombre, que a un cristiano, que a una persona que el corazón de Dios está en nuestro corazón, gobierna nuestro corazón,
Nos pueden quitar el tiempo de vida, pero no nos pueden quitar la vida, porque Jesús es la vida. Y cuando esa persona atente contra nuestra vida física, no podrá nunca matar a la vida, porque la vida venció a la muerte, y la vida no tiene muerte. Jesús venció a la muerte y al pecado. Luego podrá ser que nuestros días terminen en un momento determinado, pero nuestra vida continúa hasta la eternidad, porque nuestro Dios, que es nuestra vida, es eterno. Este hombre, ante la angustia de las cosas que estaban ocurriendo, suplicó al rey y fue perdonado. Dice, el señor de aquel siervo, movida a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate que dice, le soltó. Es curioso, porque cuando nosotros no perdonamos a una persona, la tenemos amarrada, la tenemos sujeta, y no nos damos cuenta de que la falta de perdón a quien más daño hace es a nosotros mismos, porque las personas que nos han podido dañar a lo mejor ya no se acuerdan de lo que nos hicieron, pero la falta de perdón en nosotros nos hace estar recorcomiéndonos por dentro. Hay que ver lo que dijo, hay que ver lo que hizo, hay que ver esto y hay que ver lo otro. Y el perdón lo que hace es que te suelta de esas ataduras y te da libertad para que tu vida pueda andar en otros caminos diferentes, en los que Dios quiere que andemos. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. Y esta es la falta de perdón. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido perdonados y no perdonamos? Por eso Jesús, cuando enseña a sus discípulos, cuando le dice, enséñanos a orar, le dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, y pone una condición. Si tú quieres que yo te perdone, tienes que perdonar. Si tú quieres que mi perdón sea algo festivo, no sea algo momentáneo, no sea de ese momento que nosotros nos postramos ante Dios, recibimos el perdón de Dios y nos quebrantamos y nos convertimos y nos rendimos, pero nuestra vida continuó a partir de aquel día. Ese día que pasamos nosotros en la intimidad con Dios, arrodillados, arrepentidos, llorando, que hasta los mocos se nos caían de esa liberación que estábamos sintiendo, la vida nuestra no terminó ahí. La vida nuestra continuó. Y empezamos a caminar como cristianos, y se manifestó en nosotros la falta de perdón. Nosotros hemos sido perdonados, pero hay cosas que todavía no hemos perdonado a nuestro prójimo. Es importante, hermano, que estas cosas las entendamos, porque estas son las cosas que mueven el corazón de Dios. Estas son las cosas que van a hacer que Cristo pueda marcar la diferencia en nuestras vidas o a través de nuestras vidas en este mundo que está viviendo en un sin perdón absoluto, en el rencor, en el odio, en la ira, en tantas y tantas cosas como están ocurriendo. El deseo de Dios es que nosotros, que hemos sido movidos a misericordia, apliquemos esa misericordia por todo el tiempo y ante todas las, y que busquemos y que le pidamos a Dios. Conoce mucho más de nosotros de lo que nosotros conocemos, y en la intimidad con Él, cuando estemos poniendo delante de Él todas estas cosas, Él se va a encargar de sacar a la luz, fulanito, menganito, el otro, el otro, cosas que nosotros ya ni recordábamos, cosas que nosotros incluso hemos adormecido de tal manera, porque cuando han venido atrocidades que hemos cometido, cada uno sabrá, que cada uno se analice por, ¿no? A lo mejor la palabra atrocidades para ti suena muy fuerte, y es una palabra fuerte, pero cualquier cosa que se haga en contra de la voluntad de Dios es una atrocidad para Él. No lo mires desde tu punto de vista, míralo como Él lo mira. El pecado es pecado. Todo. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo.
Estaba haciendo con él lo que él había tenido que hacer delante del rey para ser perdonado. Y él en ese momento no se acordó de lo que había ocurrido en su vida. Y aplicó la justicia que tú y yo aplicamos cuando no somos capaces de perdonar. Se nos olvida, fácilmente se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios no está demandando de ti y de mí que para perdonarte subas a una cruz físicamente, te mueras físicamente, derrame hasta la última gota de tu sangre físicamente, pero sí lo tenemos que hacer en el espíritu. Si no somos capaces de subirnos a la cruz con Jesús, de morir con Él y resucitar con Él, no entraremos en el reino de los cielos. Veremos el reino de los cielos. Acordaros lo que decía Jesús cuando hablaba con Nicodemo. El que nace del agua verá el reino de Dios, pero el que nace del agua y del espíritu entrará en el reino de Dios. Y nosotros estamos llamados a entrar y salir. Ya hemos hablado muchas veces también de estas cosas. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, todas aquellas deudas te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así porque Jesús está contando una historia de hombre. Y está contando cómo los hombres actuamos. Pero en definitiva, las consecuencias de nuestras actuaciones sí son iguales. Desde el momento que dice la palabra que si nosotros no perdonamos, no podemos ser perdonados. Dios no va a venir a nosotros en forma de que otro va y le dice, porque Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo. Dios sabe de nuestra falta de perdón. Es más, hermano, que te sirva de ánimo. Dios te ha perdonado a pesar de tu falta de perdón. ¿Vale? Cuando Dios nos perdonó, todavía había mucha falta de perdón en nuestro corazón. Y recibimos ese perdón de Dios. Ese es el ánimo que yo te quiero dejar. Que la condición no es instantánea, porque Dios, conociendo nuestros corazones, sabe que tiene que trabajar en nuestras vidas para que nosotros vayamos menguando y Él vaya creciendo. Eso no es cosa de un día, eso es cosa de toda nuestra vida con Cristo. Por eso nuestra vida cristiana o nuestro caminar cristiano no termina de decir yo ya llegué, no. Llegaremos el último día cuando ya nuestra mente, nuestro cuerpo se rinda, se apague y entonces sí habrá acabado. Y el juicio justo de Dios vendrá. Y igual, ¿cuántos cristianos habrán muerto con alguna falta de perdón todavía en su corazón? Pero en sus intenciones, en sus deseos, ha estado el exponerlo delante de Dios y el decir, ayúdame, Señor, porque yo no puedo. No puedo. Y es que no podemos. Eso no es algo que nosotros tengamos que hacer por nuestra fuerza. Necesitamos que Dios nos hable muy claro a nuestras vidas. Necesitamos, volvemos otra vez a lo mismo, a la intimidad. Necesitamos pasar ese tiempo con Dios, que nos haga estar escuchando su voz, diciéndonos este área, y no nos va a dar una tarea de decir, mira, te voy a dar una lista. No, Él va a ir poco a poco mostrándonos las cosas que tenemos que hacer. Contra más tiempo pasemos con Él, contra más tiempo nos llenemos de Él, contra más tiempo estemos en su presencia, contra más anhelemos ser menos nuestra mente y más nuestro corazón, ser menos nuestro razonamiento y más el Espíritu de Dios obrando a través nuestra, menos doloroso, no más fácil, menos doloroso va a ser la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque el cambio y la transformación duele. El crecimiento duele.
Cuando entendemos lo que Dios demanda de nosotros, y no es incorrecto. No era incorrecto cuando yo pensaba, por poner un ejemplo y por hablar de algo que yo tengo experiencia, cuando yo pensaba, Pablo, ya hemos hablado también de esto, pero os lo voy a recordar. Cuando yo pensaba hace tiempo, yo nunca seré capaz de decir, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hoy día han pasado muchos años y todavía no soy capaz de decirlo. Pero ya tengo un entender diferente. Y es que tengo que dejar que Dios me prepare para que yo un día sea capaz de decirlo. Y en eso estoy. Y no solamente, luego, son trabas que nosotros mismos nos ponemos. Porque cuántas veces nuestra presencia ha cambiado el ambiente espiritual donde hemos llegado. ¿Cuántas veces hemos llegado a un lugar donde se respiraba y nuestra sola presencia ha hecho que la cosa cambie? Y nos hemos dado cuenta de que no hemos sido nosotros, porque nosotros somos, pero sí Cristo en nosotros ha hecho que ese ambiente cambie. Luego, si nos damos, pues si tú piensas todas estas cosas, si te das cuenta que cuando estas cosas suceden, es porque ya un poquito más Cristo está en nosotros. Y nos debe de animar. Y nos debe de llevar a entender que para que todo esto hay cosas que son muy fundamentales. Y una de ellas es el perdón. Y te digo que cuando Dios me tiene metido en esto de una manera tan profunda, porque al final últimamente todo lo que leo me lleva a cosas muy básicas. La intimidad, el perdón, el rendirme, todo lo que se rodea alrededor de mi vida me está llevando allí. Y cuando hablo sobre esto del perdón, de verdad, créanme que yo digo, Señor, hay algo, debe de haber algo en mí todavía que yo no he sido capaz de descubrir. Y si es verdad que Dios me está mostrando cosas y áreas de mi vida que tengo que estar más pendiente y afinar. Entonces, hermanos, yo te animo a que seamos más conformes al corazón de Dios, a que seamos capaces de entender un poquito más todavía la necesidad de perdonar. Perdona nuestras ofensas y el condicional como nosotros perdonamos. Necesitamos perdonar, hermanos. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Importante, cuando hablamos del perdón, a veces pensamos que el perdón es perdonar al otro. Pero ¿cuántas cosas tenemos que perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas cosas de nosotros que no nos gustan están ahí y están haciendo media en nuestras vidas? Y en definitiva no es otra cosa que falta de perdón también. El perdón es mucho más extenso que al decir yo te perdono. Y Dios lo ve de una manera muy diferente. Cuando habla en el Evangelio de Mateo también, cuando habla de la limosna, dice, o de la ofrenda, perdón, cuando dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra tu hermano, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, si tú ves que hay dos personas, que el ofendido eres tú, pero que la falta de perdón está. Y que aunque tú pienses que no, la falta de perdón de ese otro hacia ti te está ahí removiendo. Todas esas cosas hay que solucionarlas. Y ni te cuento. Cuando el enemigo trae a nuestra mente las cosas que hemos hecho, las cosas que hacemos o que decimos cuando nadie nos ve, que luego nos arrepentimos y que cuántas veces a lo mejor nos ponemos delante de Dios y decir, Señor, otra vez he vuelto a caer en lo mismo. Y llevo años luchando y vuelvo a caer otra vez lo mismo, de una manera diferente, pero vuelvo a caer otra vez lo mismo. Y eso no es más que falta de perdón. Eso no es más que buscar dónde está la raíz de las cosas. Buscar el origen de ese dardo que nos metió el enemigo. Que no tiene nada que ver con el aguijón. El aguijón es diferente.
El aguijón es algo diferente. El aguijón es una advertencia de parte de Dios en nuestras vidas, que dependemos de Él. Que cuando nos creemos, cuando nos vamos saliendo, Él nos pega un jalón y dice, acuérdate. Y una de las cosas, uno de los aguijones que debemos de tener, es pensar de dónde Dios nos ha sacado. Acordaros cuando hablábamos de mirar la roca de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Recordad cómo David le gustaba el olor de las ovejas porque le llevaban a ver de dónde Dios lo había sacado. Él era rey, pero cuando olía a las ovejas me refiero al olor de un tío que anda todo el día en medio de los animales, como él estaba, de dónde Dios lo sacó, de esa condición humilde, que ni su padre le tuvo en cuenta, que puso delante del profeta a todos sus hermanos y de él los vio, y a él le gustaba recordar que cuando el mundo lo ignoraba, Dios lo miró. Y eso debe de ser algo que está. Cuando tú te preguntes ¿por qué yo? Tiene que estar en nuestro corazón, de darnos cuenta. Eso nos tiene que llevar al punto de decir, soy importante para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque soy un hijo de Dios. Somos importantes para Dios porque somos sus hijos. Somos los que le hemos dicho sí, a pesar de que nadie te acuse, que nadie te condene, ni tú mismo. El mayor enemigo lo tenemos aquí, en la mente, en nuestra casa. Aquí tenemos nuestro peor enemigo, el que nos acusa. Él sabe manipular, el enemigo sabe manipular nuestra mente. Cuando el enemigo trate de recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Él no sabe tu futuro, porque Él no es omnisciente como Dios, solamente Dios es omnisciente. Cuando Él te recuerde tu pasado, recuérdale tú su futuro. Y decirle, yo contigo, por todas las ganas que está echando, no voy a estar ahí. Porque Cristo murió por mí. Porque Cristo me perdonó y me está enseñando a perdonarte. Marquemos la diferencia con el perdón. Que el perdón sea algo que haga de nuestras vidas ser distinto. La palabra es clara cuando dice, cuando tú perdonas a tu enemigo, dice, harás que le ardan ascuas sobre la cabeza, que se ponga rojo de decir, pero a pesar de todas las cosas que yo le he hecho a este tío, ¿cómo me puede perdonar? Pues ¿sabes por qué? Porque Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí de cosas mucho más grandes y ofensas mucho más grandes de la que cualquier persona nos ha podido hacer. Aunque nos haya violado, aunque nos hayan abusado de nuestras vidas, aunque nos hayan maltratado, aunque hayan dicho de nosotros. En la vara de medir las ofensas de parte de Dios no hay medida. Está lo correcto y lo incorrecto. Así que, hermanos, que seamos movidos a misericordia, que seamos capaces de perdonarnos unos a otros y, sobre todo, no te olvides, perdonarnos nosotros mismos. El mayor enemigo a veces lo tenemos en casa y hay cosas de nuestra vida que todavía no hemos sido capaces de perdonarnos. Y Cristo murió por todas esas cosas. Que Dios nos bendiga.